Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenido a nuestra sesión de hoy, a nuestro siguiente sesión de nuestro podcast. Hoy vamos a platicar un tema que me parece muy interesante y que tal vez muchos de los que vamos a ver esta plática, esta charla, pues no sepamos, y es justamente qué son los cuidados paliativos. Y hoy nos acompaña la maestra Soledad López Pérez. Ella es licenciada en psicología y tiene una maestría en terapia familiar y también es maestra en cuidados paliativos. Entonces, pues sabe muchísimo del tema y estamos súper contentos que nos acompañe el día de hoy. ¿Cómo está, Sol? Muy bien, Anita, aquí compartiendo esta tarde con todas ustedes y pues con todas las personas, ¿verdad? Que en algún momento dado pues puedan ver esta grabación, este tema tan importante, tan necesario en estos tiempos, ¿no? De poder conocer, de poder saber, para poder tomar decisiones importantes en estos contextos de enfermedad y de procesos de morir. Sol, pues a mí me gustaría empezar con la pregunta primera, que es, ¿qué son los cuidados paliativos? Porque yo creo que algunos hemos escuchado el término y tal vez no estamos tan claros de a qué nos referimos con cuidados paliativos, ¿no? Sí, sí es muy importante conocer pues el concepto, ¿no? ¿Qué son los cuidados paliativos? Los cuidados paliativos, como bien su nombre lo dice, son estos cuidados que se van a dar en un proceso de enfermedad, ¿no? Y que van a ir acentuándose conforme el proceso de enfermedad vaya avanzando. Es una atención que se debe de dar multi e interdisciplinaria indiscutiblemente. La atención o la medicina paliativa tiene que verse de manera integral. Incluso pues cuestiona también muchos paradigmas de la medicina tradicional, ¿no? De esta medicina paternalista especialmente, donde el médico solamente dirige, ¿no? El tratamiento, no considera, no incorpora esta autonomía, esta capacidad de decisión, esta validación de la persona desde que se inicia el diagnóstico hasta que concluye, que en algunas veces o en la mayoría de las veces los destinatarios de cuidados paliativos pues terminan en el evento de la muerte. Entonces, los cuidados paliativos son toda atención que se les va a dar a las personas que tengan un diagnóstico oncológico o no oncológico y que van a tener un proceso de enfermedad, y que lo importante de uno de los objetivos primordiales de los cuidados paliativos es evitar cualquier sufrimiento innecesario y otorgar a las personas protagonistas de la enfermedad un escenario de confort, que también le podemos llamar calidad de vida, y sobre todo dignificar a la persona con estos cuidados, ¿no? Y cuando habla, Sol, de no oncológicos, estamos hablando de pacientes que van a tener una enfermedad larga, pero no necesariamente por un tema oncológico. ¿Estoy bien así? Sí, la Organización Mundial de la Salud declara, ¿no?, que los cuidados paliativos no solamente pueden abarcar a los pacientes con una neoplasia, sino que amplía, ¿no?, la cobertura, e incorpora todas estas enfermedades no transmisibles, también así se le coloca, o enfermedades avanzadas, crónicas, no curables, ¿no? Entonces, cuando utilizamos este término, incorporamos incluso a los oncológicos y no oncológicos. ¿Y cuáles podrían ser? Por ejemplo, la población a nivel mundial se está proyectando, y esto por datos y fuente de la Organización Mundial de la Salud, que por ahí del 2030, entre 2030 2050, las demencias va a ser uno de los diagnósticos que va a puntear, ¿no?, a nivel mundial. Entonces, este tipo de diagnósticos cae en estas enfermedades no transmitibles o avanzadas, crónicas no curables, ¿no? Y aparte son enfermedades muy largas, ¿no? Una demencia, un Alzheimer, el tiempo de vida y de deterioro, ¿no?, de los síntomas va entre 7 a 10 años, más o menos, ¿no? Entonces, también son destinatarios de cuidados paliativos. Un proceso, por ejemplo, de diabetes mellitus en algún momento dado también puede ser
un destinatario de cuidados paliativos, ¿no? Y otro también que no se menciona es la etapa de la ancianidad o de la vejez. Cuando hay un deterioro de nuestro cuerpo evolutivo, natural, necesario, porque nuestra especie humana así es, ¿no? La naturaleza. Entonces, también en ese momento se tendrían que incorporar los cuidados paliativos. Sin embargo, todavía hay una visión un poco restringida de que solamente los cuidados paliativos tienen que o abarcan únicamente el comienzo de la etapa de terminalidad, ¿no? Para que también se abarque la etapa de final de vida. Pero los nuevos planteamientos innovadores y progresistas del cuidado paliativo es que los cuidados paliativos se deben de incorporar desde el diagnóstico. A partir de ahí, tenemos que psicoeducar, tenemos que entrenar a la familia, tenemos que dar información, tenemos que generar un equipo multidisciplinario eficiente con un acompañamiento compasivo y también con técnicas favorables para que vaya acompañando a todo este proceso de la enfermedad y pues también este proceso del morir. A veces cuando se escucha hablar de cuidados paliativos o cuando en estas instituciones de salud que actualmente tienen estas unidades, a veces se ha tergiversado el concepto y piensan que ya la muerte es inmediata, ¿no? No es así. Sin embargo, sí hay un proceso, iniciamos un proceso más franco de lo que va a suceder. Y aquí lo interesante es esta postura de cómo nosotros transmitimos que ese evento va a pasar. Y eso también incorpora los cuidados paliativos. Digo, ahorita que te escucho, ¿no? Bueno, yo perdí a mi papá, van a ser 13 años, y ahorita estaba escuchándote y digo, existe, ¿no? Porque mi experiencia, mi papá estuvo hospitalizado 2 meses, ¿no? Era un paciente con diabetes, justamente, y le hacen una operación a corazón abierto, ya era muy grande, él tenía 82 años, y era eminente que iba a morir, ¿sabes? O sea, era como, lo sabíamos, ¿no? Pero sabes que el equipo médico nunca nos dijo, o sea, era como cada vez que preguntábamos, ¿cómo está el paciente? Porque ves que salen a avisarte, ¿no? Hacen como 3 salidas de unidad, ¿no? De cuidados intensivos la mañana, en la tarde, en la noche, ¿no? Y sale el médico y te dice, su paciente está mejorando, ¿no? Y sabes que yo en algún momento le dije a mi mamá, pregúntales, o sea, dile cuál es el pronóstico, porque pues mi papá no está mejorando, ¿no? Y un poco a lo que voy, Sol, es, yo recuerdo la experiencia esta muy, muy dramática, porque incluso el día que él ya estaba muy grave, o sea, yo decía, mi papá está ya, se va a morir, mi papá estaba ya muy, muy mal, el médico sale y dice, está mejorando, ¿sabes? Era como, ahí me daba ganas de decirle, cállate, ¿no? O sea, ¿por qué nos vas a decir esta mentira? Entonces, mi pregunta solo es, ¿existe eso se da en los hospitales en México? Digo, pensando, no sé, el Seguro, el ISSSTE, ¿no? Que son esos hospitales grandes donde hay muchísima gente. ¿Hay? Sí, sí, sí lo hay. No es un escenario, desarrollado, no es un escenario eh, quizás con las características que dice la teoría, ¿no? Que dicen los grandes paliativistas de España, de Estados Unidos, de Inglaterra, que son como los países que han desarrollado pues este contexto. Estamos todavía en una situación de precariedad, ¿no? De poca En México. sensibilidad, sí, en México, de poca sensibilidad en este tipo de intervención. México inicia hace muy poco, ¿no? La incorporación de los cuidados paliativos. México inicia con las clínicas del dolor. Eso es el inicio de nuestro país en este contexto. En un inicio se veía o hubo médicos muy sensibles como Vicente Olivera, uno de los doctores algólogos, anestesistas, que se preocupó y que fue el pionero en México de incorporar estas clínicas del dolor, ¿no? Él fue a entrenarse a Estados Unidos y trae pues todo un bagaje de conocimientos y de técnicas sumamente interesantes que después él logra entrenar
a otros médicos, y es así como se va expandiendo y promoviendo esta mirada diferente en los pacientes. Sin duda, hemos ganado, pero todavía no lo suficiente, pero sí los institutos mexicanos de Seguro Social tienen la obligatoriedad de tener una unidad de cuidados paliativos. Por ahí de 1987 en México se reconoce la especialidad en medicina paliativa. Entonces, actualmente hay médicos paliativistas, ¿no? Anteriormente solamente el oncólogo, hablando de neoplasias, o el médico algólogo, el que maneja el dolor, eran los que intervenían. Pero aparte de eso, ahorita ya se incorpora el médico especialista en cuidados paliativos. Entonces, esto va avanzando de manera muy lentificada. Sin embargo, tiene que ver también con romper el paradigma de la medicina, ¿no? Recordemos el juramento de Hipócrates, está puntualizado de que tenemos que salvaguardar la vida, ¿no? Esto ha sido una creencia muy arraigada en todo el gremio médico, que ha costado mucho que se desmonte, porque también los procesos de enfermedad y el final de vida pues merecen un espacio de atención, y es donde se incorporan los cuidados paliativos para hablar y para colocar esta medicina que cuida, ¿no? Eso es lo esencial, no Que que no cura, cura. que no cura, que cuida. Entonces, cuando incorporamos esta acción de cuidar, también necesariamente hay una postura filosófica, existencial del médico frente a eso, ¿no? Porque lo que estaba o lo que está entrenado es para curar, para salvar la vida, cueste lo que cueste, ¿no? Uno de los principios que Hipócrates decía es no dañar y hacer el bien siempre, ¿no? A costa de todo. Entonces, eso había caído en mucha obstinación terapéutica. Recordemos fotos, ¿no? De muchos pacientes entubados, gastrostomía, traqueotomía, el oxígeno, o sea, entonces todo eso se cuestiona, ¿no? El cuidado paliativo, la medicina paliativa lo cuestiona, diciendo, pues, se trata de ensanchar la vida, ¿no? No de prolongarla a costa de cualquier cosa, a costa de dañar el cuerpo, ¿no? De ya quitar cualquier posibilidad de decisión de la persona, incluso de la familia. Poco lo que llaman el buen morir, ¿no? También que no sola, o sea, que no esté lleno como de dolor, ¿no? De justamente esto, no sé, el paciente tiene 90 años y lo van a operar y le van a poner traqueotomía, gastrostomía, o sea, ¿no? Que a veces dices, híjole, ¿será necesario? Claro. Sin embargo, son esas preguntas que tenemos que hacernos, y que son cuestionamientos progresistas, la verdad, ¿no? De decir mi mamá, por poner un ejemplo, mi mamá de 90 años tiene una fractura de cadera, y una cirugía de cadera es una de las cirugías más complicadas en esa etapa, con una condición de, eh, bueno, las cirugías muy, muy complicada, y que hay muchísimo riesgo, ¿no? De que fallezca. Las maniobras son muy duras, muy fuertes, ¿no? En esta parte. Y pues muchas de las veces con esta idea de prevenir o de detener la muerte, pues dejamos, ¿no? Que suceda, y a veces el escenario pues puede ser un poquito, pues puede ser catastrófico, ¿no? Porque previo a la muerte puede haber muchísimo sufrimiento innecesario. Entonces vale muchísimo la pena pensar, analizar, cambiar también nuestra postura del mundo de existencia, del vínculo, del apego, incluso del concepto de amor en este momento. Y ahorita que dices eso, Sol, me quedo pensando, o sea, ¿qué personal o qué especialistas tendría que tener un equipo de cuidados paliativos? Porque, o sea, entiendo que también en este tema del buen morir también es educar a la familia, porque muchas veces es la familia, ¿no? La que a costa de todo quiere que viva, ¿no? Pero a lo mejor, o sea, un poco a lo que voy es también a veces en los hospitales no hay alguien que te diga, ¿sabe qué? Déjelo morir, ¿no? Como
déjelo morir, ¿no? Yo un poco recuerdo esta experiencia con mi papá, que es la experiencia tal vez solo más fuerte que he tenido en relación a la muerte. Y yo recuerdo haber llegado al hospital y decirle a mi mamá, pregunta, ¿no? Y yo les decía a mi familia, es que ya no pidan que se quede, ¿no? Pidan que ya se vaya, ¿no? Es que era demasiado. Entonces, o sea, a veces no hay nadie que te haga encarar lo que tú ahorita decías de eso va a pasar. Claro, pues, pues hay un programa nacional de capacitación sobre cuidados paliativos en nuestro país y que en teoría, pues el personal que está cerca o que está asignado a estas áreas tienen que tener una formación al respecto. Y quienes pueden o deben de formar un equipo multidisciplinario, interdisciplinario, pues el médico tratante, llámese oncólogo, llámese médico internista, llámese médico especialista en neurólogo, por ejemplo, en esta cuestión de la progresión de las demencias. Y si estamos atendiendo a una persona en una institución, una trabajadora o trabajador social, por supuesto que psicología, actualmente ya se incorpora, por ejemplo, terapia física, terapia ocupacional, que también son otras disciplinas que nos ayudan muchísimo, ¿no? A mantener el cuerpo, incluso a ayudar al cuidador primario, al manejo y al sostenimiento, pues, del cuerpo. También enfermería juega un papel fundamental, ¿no? Muy importante en este proceso. Y pues la idea es que este equipo esté comunicado y esté viendo sí a la persona, pero también a la familia. No podemos ofrecer un cuidado paliativo únicamente al protagonista o la protagonista de la enfermedad, sino que también tenemos que entrenar, educar, ¿no? A la familia y sobre todo a la cuidadora o cuidador primario, con quien el equipo multidisciplinario trabaja de cerca y aparte pues está muy cercana al paciente, ¿no? Que es otro elemento fundamental que el equipo debe de cuidar. ¿Y qué debe de saber? Pues debe de saber todo este bagaje de los conceptos de cuidar, debe también de tener una postura muy definida, ¿no? De qué es la muerte, de pensar incluso nuestra propia muerte y cuáles son las prioridades en cuanto al objetivo y el plan de tratamiento a partir ya de esta última etapa, ¿no? O de este proceso de enfermedad, como es planes para manejo del dolor, identificar los síntomas prioritarios, identificar los síntomas refractarios en algún momento. ¿A qué me refiero con síntomas refractarios? Estos síntomas que en algún momento dado están generando sufrimiento, están generando disconfort y es importante que se intervenga, ¿no? Y al final de vida o cuando la curva ya va hacia abajo, puntea más los aspectos emocionales y espirituales de la persona. Y es donde psicología, por supuesto que ya con todo este repertorio de tanatología, de cuidados paliativos, de la atención psicológica en estos contextos, pues interviene, ¿no? Para poder abrir la ruta de acceso a estas situaciones emocionales, pendientes, deseos, preocupaciones, miedos, ¿no? Y poder encaminar a que se experimente, ¿no? Tanto el paciente como la familia, pues una muerte en paz, una muerte pacífica. Lo dices y me parece como un sueño, Sol. ¿No? Sí, Porque o sea, pareciera que no pasa, pero hay ahí países vamos, donde pasa. Anita. Sí, fíjate que Inglaterra es uno de los países que le ha apostado mucho y también España. España pues tiene la Asociación Española de Cuidados Paliativos que ha hecho un buen trabajo a nivel mundial acerca de todos los escenarios que se deben de cuidar. Eh, Inglaterra, por ejemplo, o la pionera de los cuidados paliativos en Inglaterra fue una enfermera que bueno, antes de ser enfermería estudió economía, estudió política, estudió filosofía, estudió enfermería y terminó siendo médica, ¿no? Y aparte tuvo 2 experiencias
de sus parejas de muerte. Entonces imagínate la sensibilidad y el bagaje de esta mujer, Cecily Saunders, quien incorpora uno de los primeros hospice, se llama, o sea, una de las primeras como casas en donde las personas van a morirse y a morirse en estas condiciones de un cuidado compasivo, ¿no? Y dignificado hasta el último momento. Creo también que actualmente estamos como la gente empieza a saber que esto existe y empieza a saber también que hay derechos del paciente y que hay derechos de la persona en esta etapa. Entonces, empezamos a alzar un poquito la voz acerca de si mi paciente o mi familiar está sufriendo de dolor, pues exigir, porque es una obligatoriedad, por ejemplo, de nuestro sistema de salud, el manejo del dolor. O sea, el acceso a estos analgésicos o opioides potentes que permiten aligerar y mejorar la calidad de vida, pues sí está obligado nuestro sistema de Es salud. decir, si yo tengo un familiar que está con mucho dolor hospitalizado, yo puedo exigir que calmen Sí, su dolor. claro. Sí lo puedes exigir. Está legislado incluso en el 2011, sale esta legislación. Ahorita no recuerdo muy bien el artículo que define que el sistema de salud en México está obligado. Aquí el tema es la inversión que hacen para este tipo de analgésicos potentes, ¿no? O opioides, que es, como, por ejemplo, la morfina, ¿no? Una Ajá. de los medicamentos que se utilizan, o ahorita el fentanilo, que desafortunadamente está teniendo un canal Mal diferente, uso. mal uso, y que podría, ¿no? Podría calmar y favorecer incluso un proceso de muerte, un proceso de duelo, perdón, post-mortem normal para los familiares. Ese es otro elemento también de los cuidados paliativos. En la medida que se atiende, que se cuida de manera suficiente, eficiente y compasiva a nuestro ser querido frente a la muerte inminente, va a haber un proceso de duelo normal. He escuchado muchos testimonios de mamás que algo que les complica avanzar en el duelo es ese rito de dolor con que su hijo se quedó, ¿no? Y que ella no pudo hacer más. Por eso algo también que tenemos que hacer es entrenar, educar, psicoeducar a las familias, qué hay, qué existe escrito, que ellos sepan y puedan argumentar, ¿no? Y ¿Qué otros solicitar. derechos hay? Porque ahorita dijiste que hay derechos tanto del que está padeciendo, ¿no? Como de la familia. ¿Qué otros derechos hay? Qué interesante eso, porque uno no sabe, ¿no? Eso que te digo, tú llegas al hospital y te dicen y dices, o sea, ya que me diga la verdad, ¿no? Sí, bueno, también otro de los derechos que hay, bueno, están los derechos de los pacientes, Anita, y en ese sentido, el paciente tiene derecho a ser informado de lo que le está pasando. Eso es bien importante. Eh, los médicos están obligados, ¿no? Aquí hay que cuidar, más bien aquí hay que cuidar en qué momento. Hay protocolos para decir bien una mala noticia, ¿no? Gómez Sancho, él es un paliativista español. Él dice que lo que nos hace falta es incorporar tiempo y espacio a este tipo de atención, que los cuidados paliativos no se requiere de una gran inversión, se requiere solamente de tiempo, espacio, escucha y palabra. 4 elementos que pueden ayudar muchísimo a que este proceso sea pues lo más amable posible. Entonces, a veces nos hemos encontrado en formas muy crudas, muy rudas de cómo dar la noticia, ¿no? Y eso está también como muy definido en la medida de la forma en cómo toma o cómo escucha la familia el diagnóstico, va a ser también la adherencia al tratamiento y los estilos de afrontamiento. Hay que cuidar mucho este momento. Bookman, él es un médico oncólogo, él sugiere un protocolo de cómo dar bien malas noticias, ¿no? Y hay entrenamientos que deberíamos de tomar, que debería
ser otro repertorio con que Yo creo cuente, que ¿no? todos los médicos, ¿no? Al Todos, final, ¿no? todos dan malas Están todo el noticias, tiempo, es que todo el tiempo están dando noticias, ¿no? así es. Y así también como todo el tiempo están dando noticias, también la persona que se enferma va a morir en algún momento. Ay, sí, Entonces, qué fuerte. bajo esta reflexión, los cuidados paliativos pueden cambiar el concepto de muerte, el proceso de morir y cómo queda la familia, ¿no? Y cómo se queda, cómo duela, ¿no? Y cómo da cierre y cómo avanza en la vida. Entonces, eh, también los derechos del paciente en fase terminal son muy importantes que sean conocidos, ¿no? Uno de ellos es estar libre de dolor, porque la mayoría de los diagnósticos por los que nos vamos a morir presentamos dolor, ¿no? Y la mayoría de los diagnósticos oncológicos, uno de los síntomas al final de vida es el dolor, ¿no? Entonces, y otros cuantos, por ejemplo, una diabetes en una fase de terminalidad, un evento cerebrovascular con un tiempo prolongado de haber sucedido. O sea, hay un deterioro y es muy probable que este síntoma sea un síntoma de que Sí. de lo que no escape la mayoría. Y por lo tanto, por eso, o el primer derecho del paciente es que no sufra dolor, ¿no? Porque hay formas de paliarlo, de disminuir. Eso también es algo que debemos de conocer y de saber, ¿no? Y otro es de no ser engañado, nuevamente la información. Tenemos derecho. Uno de los principios innovadores de la nueva bioética es el principio de la autonomía y dentro de ello está justo esta capacidad que tiene el paciente de poder decidir su tratamiento, su forma de morir, su Eso que voluntad te iba a decir, eso también te iba anticipada. a preguntar, solo, o sea, yo puedo decidir si quiero que me revivan Ujú. o que me intuben, eso yo lo puedo decidir como Sí, paciente. sí. Por supuesto que sí, por eso es la intervención también en cuidados paliativos en esta esfera emocional y psicológica. Es importante aprovechar el nivel de conciencia y el contenido de la conciencia, ¿no? Hasta lo más que se pueda para tomar estos recursos y poderlos utilizar en el momento pues adecuado. Es importante hablar, ¿no? De la muerte inminente. El paciente lo sabe, el paciente se da cuenta, ¿no? Y actualmente hay un espacio para hablarlo, ¿no? Entonces, es justo estos cuidados paliativos. Y entonces, sí se habla abiertamente o se sugiere hablar, ¿no? Para ver cómo lo quiere, qué quiere, si hay una reanimación, incluso cuando el paciente ya entra en un proceso de agonía, el médico tratante o el médico en turno inmediatamente tiene la obligatoriedad de acercarse a algún familiar y hacer firma el consentimiento informado de si hay o no reanimación. Eso se debe de hacer. Eh, de hecho, es un protocolo que tendrían que hacer, ¿no? Entonces, eso sí lo podemos decidir, sí podemos hablarlo con anterioridad o que uno de nuestros familiares sea el portavoz para que lo decida en el momento, ¿no? Porque también no sabemos, hay personas que sí mueren con conciencia y hay otras, o sea, con un nivel de conciencia y otras que no, ¿no? Claro, Dependiendo claro. de cómo vaya a ser el proceso de deterioro de las características del diagnóstico, ¿no? Entonces, por lo tanto, otro de los derechos es justo esto, es ser tomado en cuenta en el tratamiento que se sugiere, ¿no? Y hay muchos también pacientes que dicen, no, ya no, y hasta aquí me quedo, me regreso a mi casa, solamente hay un acompañamiento, ¿no? En este sentido de paliar y cuidar el dolor, y pues el proceso de la muerte se va de manera natural, ¿no? Y solo es estos espacios nuevamente de tiempo, de escucha y de palabra
hasta que llegue. Eso es otro de los derechos. También el derecho de la persona de ser cuidada, ¿no? Y de tener un cuidado pues compasivo y sensible. Eso también es otro de los derechos de la persona en este proceso de muerte inminente, ¿no? Y es bien importante conocerlos para que también, incluso la misma familia, ¿no? Porque ha habido también, o hay muchos casos en donde hay abandonos, ¿no? De este tipo de pacientes, por lo que implica. Verdaderamente es un acto de amor, es un acto de una postura humana, ¿no? El estar enfrente de un cuidado, al frente de un cuidado tan delicado, tan detallado, ¿no? En estos procesos de enfermedad. Es agotador, sin duda. Hay que cuidar muchísimo al cuidador primario porque también hay investigaciones, especialmente en demencias, que quien muere primero es el cuidador. Es el cuidador, ¿no? Por todo este dar, ¿no? Este dar, se pierde de equilibrio entre el dar y recibir, y aquí es dar, cuidar, 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 y hay pues también un descuido de la propia salud y que potencialmente puede caer en un deterioro todavía más progresivo, ¿no? Que la demencia, y ahí se complica todavía más el contexto. Entonces, pues para allá va el objetivo de esta nueva forma, ¿no? De hacer medicina, que está costando mucho trabajo que se incorpore, pero sí hay unidades en nuestras instituciones. Guadalajara es otro de los estados en nuestro país que tiene una buena estructura, ¿no? de estas unidades de cuidados paliativos. Querétaro, Monterrey y Oye, México. Sol, y digo, es una pregunta que te quiero hacer porque creo que también es una pregunta que de repente cuando dicen cuidados paliativos a lo mejor se malentiende o también tiene que ver, que es este tema que en algunos países se hace, ¿no? Que es ayudar a las personas a morir, ¿no? La famosa eutanasia o esto de que hemos visto, ¿no? En países donde se ha discutido, estoy muy mal, ya no voy a caminar, no sé, y quiero que me inyecten algo para morir, ¿no? ¿Tiene que ver también con los cuidados paliativos o eso es aparte? No, para nada, al contrario, ¿no? Los cuidados paliativos están totalmente en contra de la eutanasia, pero es una respuesta. La eutanasia es una respuesta negativa a la falta de los cuidados paliativos, porque en la medida de que los cuidados paliativos tengan un proceso, un protocolo que se lleven a cabo, esos dolores indescriptibles y enloquecedores que toman, ¿no? O que llevan a querer tomar la decisión de una eutanasia, es justo porque no están controlados, ¿no? Uno de los motivos que quiero platicar, ¿no? Uno de los motivos, sin duda. Y las condiciones, ¿no? Las condiciones en cómo se dan esos procesos de enfermedad, ¿no? Una postración prolongada, ¿no? Sin un cuidado del cuerpo, de la piel, escaras, ¿no? Una cantidad de cosas que suceden. La falta de acceso a muchas personas a instituciones de Eso salud te que iba a les decir, ¿no? puedan proporcionar unos cuidados paliativos y puedan administrarle los medicamentos necesarios, ¿no? Hay muchas investigaciones, especialmente de Gómez Sancho, y muchas reflexiones acerca de él sobre los cuidados paliativos. Él cuestiona mucho el sistema de salud diciendo de que hay muchas construcciones hospitalarias con todas las innovaciones tecnológicas, cuando no voltean a ver como una gran oportunidad a los cuidados paliativos, porque cuando el paciente ya se incorpora a esta etapa del proceso de morir, realmente él refiere que es muy barato, le saldría muy barato al sistema de salud, ¿no? Entrenar a la familia, administrar algunos medicamentos, ofrecer tiempo, espacio, escucha y palabra, y que se fueran a su casa, ¿no? Porque son otras formas de intervenir, ¿no? Sin embargo, aún no se logra en su totalidad. En México Sí, es que tenemos. yo incluso pienso, o sea, ya déjate de cuando estás grave con una enfermedad terminal, ¿no? Sino, o con una enfermedad que te va a llevar mucho tiempo, sino
a lo mejor vas y te van a dar un diagnóstico y a veces pues ni siquiera te miran, ¿no? Yo soy usuaria del seguro, tengo una enfermedad crónica, ¿no? Y yo recuerdo mi primera cita con mi médico tratante y fue muy raro, nunca me miró y solo me dijo, no hombre, edad, ¿le duele o no le duele, no? Y yo le decía, bueno, me duele a veces, no, le duele ahorita o no le duele. Entonces ya dije, no, no me duele, ¿no? Yo me reía Sol, yo decía, wow, ¿no? Y dije, bueno, así es, ¿no? Pero es triste porque tampoco te dan chance ni de hablar y tal vez como paciente a veces estás buscando eso, que te Claro, escuche, ¿no? claro, Entonces digo, claro, sí, sin duda. gran Sin duda. trabajo que hay que hacer, ¿no? Sí, por eso también, pues tenemos que alzar la voz, insisto, ¿no? Tenemos que también tener la responsabilidad de conocer qué hay Sí, exacto. para obligarlos a que sus respuestas sean diferentes y cuestionarlos, pero cuestionarlos con estos argumentos que sí hay, ¿no? Que sí está habiendo, que sí hay personas que están involucradas en esos sistemas de salud, que no están de acuerdo, que están viendo otras miradas y que están Sol, y tú que estás en este buscando. ámbito y que entiendo que das clases a médicos, hay espacios ahora de formación para ellos, porque además eso tiene que ver con la formación, ¿no? A lo mejor los psicólogos estamos un poco más pegados a la emoción, ¿no? Pero no sé si los médicos tienen estos espacios para desarrollarse, ¿no? Fíjate que aquí en Oaxaca, actualmente en la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, donde yo soy egresada de la máster de cuidados paliativos, bueno, es una de las primeras universidades que Sí, lo sé. propone o promueve esta maestría, pero también por medio del coordinador de la maestría, el doctor Uri Guevara, él está promoviendo que haya asignaturas en la licenciatura de medicina. Ajá, ajá. Realmente en el país no lo hay. No hay estas asignaturas como la base necesaria, ¿no? Del programa o de la base curricular, ¿no? En España sí lo hay, en avanzados semestres, pero también el problema ha sido en dónde colocan la medicina paliativa, ¿no? Como algo innecesario, como algo que todavía no está muy bien posicionado. Pero sí hay personas, ¿no? Como es el doctor Uría Guevara, quien está insistiendo, promoviendo que estas asignaturas con estos contenidos se incorpore a la currícula de medicina y así también en otros espacios. ¿Cómo se entera el gremio médico? Pues muchas de las veces por propio interés, ¿no? Y que ahorita, pues sí, ya hay unidades establecidas, ¿no? Por ejemplo, en el Hospital de Nutrición en México, que es uno de los grandes hospitales, que es quien empieza con la clínica del dolor y posteriormente ya con cuidados paliativos, ¿no? Entonces, el INCAN, por ejemplo, a partir también de que se empieza a fundar las clínicas de dolor y empieza a tomar mayor reconocimiento los cuidados paliativos, el Instituto Nacional de Cancerología ya tiene unidad de cuidados paliativos. Antes solamente era clínica del dolor. Y ese es otro avance que en nuestro país hay. Y incorporan incluso plazas de psicólogas, ¿no? De tanatólogas, y que hay una formación de psiconcología, ¿no? En el INCAN especialmente. Entonces, cuando ya empiezan a formar profesionistas, esto quiere decir que esto se está expandiendo, ¿no? Ya es Claro. necesario, y ya es necesario esta especialización para tener un abordaje, una intervención pues más precisa. Entonces, sí no Y está yo bien. pienso, y Pareciera yo pienso, ensueño, pero sí. no, pero además sabes que son súper interesantes. Yo la verdad es que o sea, no había escuchado como todo este tema hasta que te estoy escuchando hoy a ti, ¿no? Y me parece súper interesante porque uno, a veces no lo sabes, no sabes cuáles son tus derechos, ¿no? Pero también pienso, ahorita que estás hablando, también pienso en toda la gente que está en los hospitales, ¿no? En estos espacios tan necesarios de hablar de lo que te pasa a ti, ¿no? Digo, tú trabajaste en Teletón, yo también,
y yo recuerdo había periodos de Teletón donde era como o sea, como una inercia de recibir al paciente, lo atendías, salías, nota y así, ¿no? Y yo de repente me descubría cansada, ¿no? Y veíamos 7 pacientes y los médicos que miran 40, 50 al día, también todo lo que les va pasando, lo importante, ¿no? Que al final ellos también son cuidadores, ¿no? De todo lo que les está sucediendo, que no hay espacios para hablarlos, ¿no? Sí, claro, tenemos ahí un gran vacío, ¿no? Un gran vacío enorme, bien preocupante, la verdad, porque sí, por supuesto, en algún momento dado estamos como en un mismo nivel horizontal de ser seres humanos y no por el hecho de ser médicos no quiere decir que no les toquemos o no nos toquen, ¿no? Las Claro. emociones de ninguna manera y hablar de la muerte, pues también es hablar de nuestra propia muerte y nos angustia, ¿no? Sí, 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 eso pensaba ahorita, que al Definitivamente. final estás hablando de esto, ¿no? Así es. Entonces, en esta circunstancia de los cuidados paliativos, se habla de esta fatiga por compasión, ¿no? De algo parecido al burnout, ¿no? Ajá, sí, Pero sí, el sí. burnout lo hablamos un poquito más como en escenarios o condiciones laborales. La fatiga por compasión en estos escenarios tiene que ver con estos profesionales de la salud que están manejando el dolor constantemente, cotidianamente, ¿no? Que por supuesto muchos podemos caer en eso, ¿no? Y nos despersonalizamos Ándale, como que te y dejamos, anestesias, ¿no? y dejamos de Sí, sentir, de ser sí. empáticos, ¿no? Y pues ya la atención Cae. ya es otra, ya no tiene calidad, ya no tiene empatía, ya no tiene estos tintes de humanismo y pues ahí ya necesitamos incluso nosotras o nosotros ayuda y que también hay un alto índice de dificultades emocionales, manejo de emociones, gestión de emociones, hasta trastornos mentales en el equipo multidisciplinario que no se cuida, que no tiene Sí, 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 me conciencia parece de súper. su autocuidado y que también es cierto que los sistemas de salud tienen una gran responsabilidad en esto, porque como bien dices, no hay espacios de escucha, no hay espacios de retroalimentación. De hecho, cuando en un plan de tratamiento de cuidados paliativos y la persona, niño, adolescente, persona madura, persona en etapa de la vejez, fallece, el equipo multidisciplinario tiene que reunirse para dar cierre a ese caso y hablar también de lo que le pasó frente a ese caso. Y son mecanismos que ayudan a cuidarse, ¿no? Y que ayudan también a contextualizar en dónde nos estamos colocando y de qué forma estamos interviniendo y qué es todo lo que se hizo, ¿no? Para poder también tener nuestro propio duelo, porque Wow, eso qué sucede, interesante, Sol. Qué eso sucede. interesante. Por ejemplo, este mecanismo lo hace el Instituto Nacional de Pediatría. El Instituto Nacional de Pediatría tiene un protocolo de atención de cuidados paliativos domiciliario, creo que el más completo. Y es comandado y quien es digamos, el pionero y el creador de todo esto es el doctor Armando Garduño. Él es quien funda, ¿no?, la unidad de paliativos pediátricos, hace su equipo de trabajo y empieza, ¿no?, a armar estos protocolos. Y es ahí donde estoy enterada, ¿no? Y por lo que es una fuente, digamos, de información muy importante para quienes estamos involucrados en estos temas. Ellos hacen un cierre, ¿no? Y se me hace fabuloso este Sí, claro, porque al final mecanismo. uno también está involucrado, ¿no? Aunque digamos, ay, tenemos que ser objetivos, mentira, Así es. ¿no? O sea, al Sí, final no, eres una persona que está, digo, yo me acuerdo de muchos pacientes de Teletón y claro que había días que decías, ¿qué onda con este paciente? ¿O qué onda así es. conmigo? ¿No? Claro. Y claro, y aparte, pues tener tus mecanismos de autocuidado. Quienes estamos en el área blanca lo debemos de tener, ¿no? Momentos de alegría, momentos de gozo, momentos de descanso, momentos de ocio, momentos de desconectarnos, ¿no? De esta labor que inevitablemente pues nos hace sentir, ¿no? Y sentimos una cantidad de cosas, cada Sí, historia claro, nos mueve claro. algo.
Entonces, es qué tanto yo me hago responsable de mi autocuidado y pues también el sistema sociosanitario que contamos que muchas de las veces no es sensible, ¿no? A estas necesidades del equipo Sí, mucho profesional. ego también, ¿no? Y Mucho aparte, ego. pues, Sí. eh, Sol, dime. sí, No, también que quisiera incorporar, existe un psicólogo que se apellida Valles, español, y él habla del sanador herido, ¿no? De esta parte de, de nosotros, ¿no? De cómo abordamos ese dolor y a partir de qué. Y siempre hace la pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde estás tú sanada de estas heridas y qué tanto esas heridas que aún no han sanado, pues vas y las trasladas, ¿no? Yo creo que esto es algo como muy común que luego escuchamos. Entonces, eso es bien importante, ¿no? Tenemos que sanar y ser consciente de eso, del que tenemos que sanar, ¿no? Y trabajarlo para poder también ser como más transparentes en cómo estamos abordando a nuestros claro, pacientes. cómo estamos ayudando, ¿no? Sí, Así es, Sol, ¿no? pues la verdad es que es un placer escucharte, súper interesante. Yo te agradezco mucho tu tiempo. Yo creo que podemos planear otro podcast más adelantito para ampliar más este tema. Creo que da para mucho, para hablar bastante. La verdad es que es un primer acercamiento. Yo quería como que además la gente que nos escucha pueda conocer de cerquita y sobre todo de ti, pues este tema que me parece que además nos atañe a todos, porque algún día vas a estar como paciente o vas a llevar a algún familiar como paciente, ¿no? O a lo mejor alguna vez te va a tocar trabajar en hospital, ¿no? Entonces, pues creo que nos toca a todos, ¿no? Sí, y yo creo que también para estas familias, ¿no? Que a lo mejor nos escuchen en algún momento, los hogares, la muerte nos va a pasar en algún momento. Ya sé. Sí, entonces creo que es merecedor de todas las familias, de nosotras, Anita, que este momento final lo hagamos con amor, con conocimientos, ¿no? Con fundamento y podamos afrontarlo, ¿no? Desde otra perspectiva, ¿no? Y no quedarnos con pendientes que posteriormente nos puedan complicar la existencia y obstaculizar nuestra movilidad de la vida, nuestro plan de vida, ¿no? Pareciera que es algo muy aislado, que no nos puede pasar, pero de veras, la muerte está al lado y nos puede pasar. Y una de sus Sí, características es que es universal, indeterminable, o sea, en cualquier momento puede pasar, ¿no? Y que es necesaria. No sí, claro. podemos, No podemos no morir, ¿no? no podemos. Sí, si no sería como ese libro de intermitencias de la muerte, ¿no? Donde ya Sí, nadie muere y también es un rollo, ¿no? pues Sí, sí, imagínate. claro. Pues Sol, muchísimas gracias. A la gente que nos escucha, bueno, Sol es maestra y es diseñadora de los dos diplomados que tiene con nosotros en Serendipity, uno de tanatología pediátrica justamente y este otro de cuidados paliativos. Entonces, pues nada, también pueden ir y preguntar y inscribirse. Gracias, Sol. Okay. Gracias por tu tiempo Gracias y por estamos Serendipity. platicándonos. Órale, hasta Gracias. pronto.